Que el Señor les guarde grandemente y sí, la bendición ha de continuar estudiando Revelación de Esperanza, una tremenda trayectoria de estudios que hemos tenido durante todas estas hermosas secciones. Y hoy, una vez más, el Señor va a bendecir tu vida y va a bendecir también la mía. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar esta linda jornada de estudio en esta ocasión. Querido Padre que estás en el cielo, vamos donde ti una vez más, para que tu palabra, la realidad al leer tu palabra, traiga a nuestro corazón dirección, traiga la verdad y que nosotros podamos disfrutar de la misma al escucharla, al leerla y sobre todo, Señor, al atesorarla. Que en esta ocasión cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos especiales que tenemos en esta reunión sean bendecidos y que al concluir esta hermosa oportunidad tengamos la certeza de que hemos sido visitados por el Espíritu de Dios. Te lo agradecemos de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo estoy seguro, muy seguro, de que el Señor ha de bendecir tu vida y bendecir la mía. Saben que el movimiento profético de Apocalipsis existe, es real en nuestros tiempos. Mi tema esta noche es un tema clave, es acerca del movimiento profético evidentemente en el tiempo del fin. Muchísimos alrededor del mundo andan buscando una dirección, andan buscando a quién creerle, qué creer, dónde poner su confianza para entender, comprender acerca de el futuro. Hoy en día, evidentemente, hay una explosión de interés por los fenómenos psíquicos. Cientos de llamadas, miles de llamadas se hacen, miles de conexiones a través de la internet, muchísimas visitas se hacen a estos y estas que se llaman ser hombres y mujeres conocedores del futuro. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, una intensa necesidad del ser humano conocer acerca de lo que va a pasar. Viven ansiosos pensando qué va a ocurrir mañana, qué es lo que depara el futuro. Pues saben, Jesús nos advirtió acerca de los falsos profetas. Yo les dije al inicio de esta sección que íbamos a estar hablando acerca del movimiento profético y vamos a caminar. Va a ser una hermosa jornada al caminar a través de la palabra del Señor hasta llegar a nuestros días. Y cuando la Biblia nos habla de la advertencia de falsos profetas, evidentemente marca claramente que si hay falsos profetas es porque hay una profecía genuina. Mateo capítulo 24, verso 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Mateo capítulo 7, verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Una y otra vez la palabra del Señor, y lo vemos aquí claramente en el Evangelio según Mateo, nos presenta, tengan cuidado de los falsos profetas. Bueno, yo quiero hoy compartir contigo que si la Biblia está diciendo que hay falsos profetas, es porque hay profetas verdaderos. Y quiero que pongas eso claro en tu corazón, porque esa frase, guardaos de falsos profetas, guardaos de falsos profetas, nos da a nosotros claramente la evidencia de que para que haya algo falso, tiene que haber algo verdadero. Ve pensando, ve tomando nota en lo que te estoy diciendo. Para que haya algo falso, tiene que contrarrestarse con algo verdadero. Bueno, este billete de $10 o de 10 reales o de 10 colones es falso.
¿Por qué? Porque al compararlo con el billete o el real o el euro correcto, verdadero, genuino, fiel, puro, transparente, nos damos cuenta que ese número, ese código, algo ahí ahí existe algo que no hace que el billete sea genuino. Una vez más, tenemos que repetir lo que nos ha acompañado durante toda esta jornada. Si está en la Biblia, lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, entonces, digámoslo todos, ¿correcto? No es para mí. Pregunta clave. ¿Qué enseña la Biblia acerca del auténtico don de profecía? ¿Qué es lo que la Biblia realmente presenta? Bueno, pues entonces vayamos a la misma Biblia y entendamos claramente, y vamos a ir a Efesios, en primer lugar, Efesios capítulo 4, verso 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, escuche bien, dones a los hombres. Dones a los hombres. ¿Cuáles dones dio? ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Efesios capítulo 4, ahora el verso 11 y verso 12, todos atendiendo, porque lo que convence y lo que hace crecer nuestra fe es escuchar la palabra del Señor. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí vemos una lista de los dones del Espíritu. En primer lugar, dice la Biblia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Efesios nos sigue diciendo en el verso número 12, a fin. En otras palabras, dio esta lista, entregó estos dones a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que así vemos claramente el propósito. Quien dio los dones, y entre los dones está el don de la profecía y el propósito por el cual Dios entregó ese don para perfección. Claramente lo vemos aquí, perfección de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Jesús dio estos dones a la iglesia para fortalecerla, para cumplir su misión de proclamar el evangelio a todo el mundo. Así que la llegada del Espíritu de Dios a la vida del creyente, Él pone la fe. Él es el autor de la fe y consumador de nuestra fe. Nosotros no producimos fe. La fe es un don de Dios. Él nos las regala. Y cuando nos regala con el regalo de la fe, de confiar, Dios equipa a sus hijos para perfección de ellos mismos. Así que, en otras palabras, lo que Dios me ha regalado a mí, si yo lo pongo al servicio del Señor, no solamente va a bendecir, perfeccionar a los santos, sino también va a avanzar la obra del ministerio y la proclamación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que Dios le dio a usted, en primer lugar, fe, se la regaló. Usted rinde su vida al Señor, lo equipa, le da un regalo espiritual. Es para que no tan solo usted perfeccione a su hermano, el pastor José Antonio Pagán, con los dones que Dios le regaló. El pastor José Antonio Pagán, con los dones que el Espíritu me regaló, lo perfecciona a usted, sino ambos avanzamos en el ministerio, en la proclamación de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuánto tiempo permanecerían estos dones en la iglesia? Me parece que es una justa pregunta que nos hagamos en esta noche. Pues que conteste la misma palabra del Señor. Efesios capítulo 4, siguen los versículos 13 y 14, hasta que todos lleguemos. Ese es el fin. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando
llevados, debo decir, por donde quiera, de todo viento de doctrina. Así que el Señor, cuando asciende al cielo, mantiene y regala la presencia del Espíritu de Dios. Esto es fascinante. Regala la presencia del Espíritu de Dios para que nosotros estemos, uno, consolados, dos, acompañados. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y número tres, equipados con esos dones espirituales para bendición los unos con los otros. Por eso no creemos en las divisiones. Por eso no creemos, en esas personas que a veces piensan, bueno, el Señor me regaló todos estos dones espirituales y uno de los dones que la gente se inventa es separarse de la gente, vivir lejos de la gente. ¿Cómo así? Si el fin y el propósito es perfeccionar al cuerpo de Cristo, avanzar para que entonces nosotros al ocuparnos en esa tarea podamos crecer. Dice la historia bíblica, crecer a la altura de Jesucristo, ser semejantes a Jesús, porque es Jesús y el testimonio que damos de Jesús a los demás lo que atrae al Señor, lo que atrae a los seres humanos al Señor. Voy a 1 Corintios capítulo 1, verso 7. De tal manera, sigue explicando la palabra del Señor, que nada, diga conmigo nada, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí queda claro que el propósito de la entrega de los dones espirituales, ¿hasta cuándo será? Hasta que el Señor aparezca. Y esto corruptible en un abrir y cerrar de ojos se torne en incorrupción. Y a la final trompeta, cuando nos encontremos con el Señor, entonces al ser arrebatados en el aire con el Señor, para estar con el Señor para siempre, el Señor ha diseñado, hasta ese momento ha diseñado que los hijos de Dios desarrollen estos dones espirituales. De ahí en adelante no sé qué pueda yo comprender, porque la misma Biblia me dice que cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no han escuchado, que no ha subido al pensamiento humano, son las cosas que el Señor tiene preparadas para usted y para mí después de ese gran día. Así que lo que estamos estudiando va en desarrollo. Si fuéramos músicos, estuviéramos hablando aquí, va en crescendo. Es cuando el himno, la pieza va en aumento, y lo que el Señor anhela es que la proclamación y la propagación del Evangelio siga avanzando para que muchos estén listos para ese gran día. Las características de la iglesia de Dios en el tiempo del fin son claras. En primer lugar, esperan la venida de Cristo. Así que la iglesia que está siendo equipada por los dones espirituales y está en acción espiritual en avanzar en la perfección de los santos y el avance de la proclamación del Evangelio, proclama la segunda y espera la segunda venida de Cristo. Se basa, oiga bien, las características de esa iglesia, se basa en la Biblia llena de gracia cristocéntrica, obedece los mandamientos y guarda el sábado. Lógicamente está ahí, el sábado está ahí en los mandamientos y es guiada por el don de la profecía. Es guiada por el don de la profecía. Fascinante lo que estamos estudiando en esta hora usted y yo. Jesús prometió, tenga claro, Jesús prometió que el don de profecía sería reenviado. ¿Por qué reenviado? Porque Él también lo envió en el pasado. Vamos a caminar en algunos momentos y evidencia bíblica de cómo el Espíritu de Dios también fue evidente en los tiempos de la Biblia. Lo iba a reenviar en el tiempo final. Recuerden, hay dos peligros. En primer lugar, aceptar la falsificación. Número dos, rechazar entonces lo genuino. Tenga claro eso. Usted puede rechazar
lo genuino y puede aceptar la falsificación. Y seguimos hablando acerca del don profético. ¿Cómo podemos conocer entonces la diferencia entre lo verdadero y lo falso? Evidentemente ya ustedes conocen. Si está en la Biblia, ¿qué dice? Si está en la Biblia, evidentemente es para mí. Y si no lo está, pues lógicamente pasa frente a mi confianza, porque no será algo a la cual yo le prestaré atención. Pero si está en la Biblia, y a la Biblia es que vamos a ir. Números capítulo 12, verso 6, dice: cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré, note bien, en visión, en sueños, hablaré con él. Así que aquí hay unas características importantes. Los profetas reciben mensajes fácilmente o básicamente de dos maneras. En primer lugar, un ángel les trae una visión o un sueño. Y eso lo vemos en la Biblia una vez y otra vez. Número 2, el Espíritu Santo impresiona la mente de ese profeta. Noten, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Esta o toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Voy a otro versículo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Queda claro? No todos los profetas de Dios son evidentemente escritores de la Biblia. No todos los que fueron profetas, según la historia bíblica, también fueron escritores en la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los escritores de la Biblia y estos otros verdaderos profetas? Se le pudiera dar algunas evidencias de aquellos que fueron profetas que no escribieron libros, o tenemos libros de ellos como autores en la Biblia. De las mujeres profetas en la Biblia tenemos a Débora, a Hulda. En el Nuevo Testamento tenemos las 7 hijas de Felipe. No escribieron, no hay un libro que dice el libro de Débora, el libro de Hulda, el libro o 7 libros o 7 cartas de las hijas de Felipe, pero recibieron el don de la profecía. Bueno, es bueno que en este momento marquemos pruebas bíblicas entonces de un verdadero profeta. Les traje algunas y las vamos a ir estudiando y repasando con el fundamento bíblico. La primera de ellas, de las pruebas bíblicas de un verdadero profeta, es la precisión. Diga conmigo, precisión, exactitud profética. Muy bien, exactitud profética. Jeremías, el capítulo 28, el verso 9. Dice: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Claramente, si profetizó paz y viene de parte de Dios, evidentemente si viene de parte de Dios es un profeta verdadero, se cumplirá como evidencia esa profecía con precisión. Él no va a decir, bueno, viene paz y va a llegar guerra. Ahí todos vamos a darnos cuenta, aquí falló algo. Aunque la Biblia habla de profecías condicionales. Y esta es la historia clara de cuando Dios envió a Jonás, el profeta Jonás, a predicar a Nínive. ¿Y cuál era la condición? Si ustedes, dijo a Nínive, si la ciudad, muy bien, de Nínive, escuchase la profecía claramente, Jonás es uno de esos ejemplos. ¿Por qué? Porque le dijo a Nínive que la ciudad sería destruida o no sería destruida a menos que se arrepintiesen. Así que aquí vemos la condición. Si se arrepintiesen, hay una profecía ahí condicional, pero la exactitud
continúa. Dios dijo, va a pasar esto y ocurrirá. Eso es de parte del profeta verdadero. Y si el profeta verdadero proviene de Dios con una profecía condicional, escríbalo, que va a ocurrir lo que también Dios acaba de pronunciar. Los verdaderos profetas de Dios son precisos, porque Dios no confunde el mensaje. Dios no hace que usted esté entre agua y arena. Él le va a decir, esta es la realidad. Esto va a ocurrir. Y escríbalo claramente, póngalo en su corazón, porque conforme a la palabra del Señor, yo no sé si usted se está dando cuenta, pero lo que Dios claramente profetizó en nuestros ojos se está cumpliendo. Tú y yo estamos viviendo en el último tiempo y tenemos que darnos cuenta de que la evidencia profética es para beneficio de los que hemos creído en el Señor. Esto es un gran beneficio. Vamos a la segunda, fidelidad bíblica. Ya hemos hablado un poco acerca de la precisión bíblica. Fidelidad bíblica. Bueno, si vamos al Antiguo Testamento, para allá, para el libro de Deuteronomio. Muy bien, lo que cierra el Pentateuco. Deuteronomio, el capítulo es el capítulo 13, los versículos 1 al 4. Dice, cuando se levantare en medio de ti, oh profeta, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él le serviréis y a él seguiréis. ¡Qué poderosa declaración bíblica! Así que no tan solo es exactitud, precisión, sino que va fundamentado con la palabra del Señor. Si el así llamado profeta no está llevando a la persona la palabra de Dios para ser fiel a las Escrituras, es completamente falso. Si no apunta a la palabra del Señor, es completamente falso. Nuestro punto número 3 es fascinante. Exalta a Jesús. Número 1, vayan repitiéndolo, la precisión profética. Número 2, fidelidad bíblica. Él no va a decir, ese profeta, bueno, hagan esto, guarden el domingo, como si la Biblia habla de que el día de reposo es el sábado. No, que Cristo va a venir de una forma secreta, le llamamos el rapto secreto. ¿Dónde aparece eso? En la palabra del Señor, cuando en la palabra del Señor dice que con gloria y majestad regresará desde oriente hasta occidente. Veremos la venida del Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Todo ojo le verá. Si no va de acuerdo a la palabra del Señor, es un falso profeta. Este punto, el punto número 3, exalta a Jesús. Primera de Juan capítulo 4, verso 1 y 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, diga conmigo confiesa, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. El que confiesa que Jesús es el Señor. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Porque el testimonio de Jesús, ¿cuál es? Es el espíritu de la profecía. El que confiesa en el Hijo de Dios.
porque el espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía. Una próxima característica, la número 4, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Y retornamos a el Antiguo Testamento ahora en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Hay gente que dice o profetizan que la ley ha sido abolida, que ya la ley no tiene razón de ser. Han arrancado las palabras de Jesús cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Han arrancado eso. Ya a la que arrancaron eso son falsos profetas, porque no están de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. A la que arrancaron algo de la ley de Dios, porque el espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía, el espíritu que Dios ha dejado es para guiarnos a su palabra. Ese espíritu nos lleva a exactitud en la palabra del Señor. Exalta a Jesús. Vamos a repasarlos una vez más. Tiene precisión profética, fidelidad bíblica, exalta a Jesús, guarda los mandamientos. Y el punto número 5, interesante, posee pruebas físicas. Pruebas físicas. Algunos criterios físicos de los profetas. Los profetas experimentaban visiones con los ojos abiertos. Sus ojos permanecen abiertos a lo largo de la visión. Yo quiero ir, si usted me lo permite, vamos a ir a Números. Hay que ver dónde está Números, el capítulo número 24. Números, capítulo número 24. Qué bendición es estudiar la palabra del Señor. Y voy a leer el verso número 4. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abiertos los ojos. Interesante. Saben que otro de los criterios que comparto con ustedes es que durante la visión los profetas no tienen fortaleza física, no poseen fortaleza física. Ahora los voy a llevar a Daniel. El capítulo es el capítulo número 10. Si está aquí yo lo creo. Si está aquí yo lo creo. El capítulo número 10, el verso número 7. Y solo yo, Daniel 10:7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Tremendo. Daniel capítulo número 10, verso 8, y sigue diciendo, y quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Aquí vemos los detalles, tremendos los detalles. No quiero dejar de mencionarles el 17. Hay una pregunta aquí. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Así que hay que repasar. Precisión profética, fidelidad bíblica, exalta a Jesús, guarda los mandamientos, pruebas físicas y ahora vemos frutos espirituales. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, verso 20, así que por sus frutos, ¿qué cosa? Correcto, por sus frutos los conoceréis. El don de profecía, amigos, no toma el lugar de la Biblia. Al contrario, exalta, levanta la palabra del Señor. Vamos al libro que hemos estudiado durante todas estas preciosas presentaciones. El libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el verso número 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra
contra el resto de la descendencia de ellos. ¿Quiénes eran esos? La misma Biblia nos los dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen claramente el testimonio de Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 12, nos dimos cuenta acerca de los 42 meses proféticos, que equivale desde el 538 después de Cristo hasta el 1798, 1260 años que habla la profecía, donde el pueblo de Dios lamentablemente fue perseguido. Dos características del pueblo de Dios de los últimos días que llegan al punto de lo que marca la profecía de los 1260 años es que, número uno, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que el pueblo de Dios guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 19, ahora el verso número 10, dice: porque el testimonio de Jesús, vuelvo y recargo, con la palabra del Señor, es el espíritu de la profecía. Y aún nos dice Primera de Corintios 12:28, puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles y luego profetas. Note bien, si creemos que hemos encontrado la iglesia de Dios, debe tener el don bíblico de la profecía. Si la iglesia que usted está visitando, la que lo han invitado a estudiar, no está guardando los mandamientos, entonces no es una iglesia que está presentando la verdad genuina tal y como está en la palabra del Señor. Y si no está en la palabra del Señor, entonces no es para mí. No lo es. Si está en la palabra del Señor, evidentemente Dios lo ha permitido que llegue a mis oídos. Tiene no tan solo la realidad de guardar los mandamientos, sino posee el espíritu de la profecía. Nota bien. Ha bendecido Dios, pues yo soy un ministro adventista del séptimo día, un ministro ordenado para predicar la verdad que el Señor ha provisto a través de su divina palabra. Y yo me voy a hacer yo mismo la pregunta: ¿ha bendecido Dios a la iglesia adventista del séptimo día con el don de profecía? Me lo voy a hacer yo mismo. La misma pregunta me la voy a hacer yo. Pues permítame decirle que Dios sí ha bendecido esta iglesia con el don de la profecía. La historia marca que una niña frágil y enferma llamada Elena, ella recibió la invitación de Dios temprano en su adolescencia a ser la portadora de esos mensajes, a recibir esas visiones, a tener en puño y letra, simple y llanamente, un vocabulario tremendo que no procedía de grandes estudios académicos, porque no había podido estudiar regularmente como cualquier otro profesional de la época. Dios escogió a esta jovencita, Elena G. White, que posteriormente la evidencia, la misma que hemos estudiado bíblicamente, recarga y apunta que sí Dios, que ese es el que reconozco hoy, sí Dios bendijo la iglesia adventista del séptimo día con el don de la profecía. Ella recibió más de 2000 visiones y sueños proféticos. Escribió más de 50 libros y predicó a miles en 3 continentes. Este es el comentario de uno de los reporteros y de los escritores. También fue un gran fotógrafo de gran renombre cuando escribió acerca, en el tiempo de Elena White, lo siguiente, y me refiero a George Wharton James. Esta notable mujer, aunque casi totalmente
autodidacta, ha escrito y publicado más libros en más idiomas, con mayor circulación que cualquier otra mujer en la historia. Y cuando la pluma de este hombre, señor James, se escribía, era una pluma respetada. Su opinión fue respetada. Un pastor metodista, inclusive, dice la historia de este hombre. Yo no estoy hablando de alguien que conocía personalmente, iban a la misma iglesia y estaban en el mismo vecindario, y dio una buena opinión de Helena Harmon White. Interesante. Los adventistas del séptimo día creen en la Biblia, y solo en la Biblia, como la fuente de toda doctrina bíblica. Cada enseñanza de la iglesia adventista del séptimo día proviene directamente de la palabra del Señor. Pero pastor, muchísimas gracias por puntualizar esa realidad que la historia denominacional marca a Helena como una de las pioneras significantes en la historia y en los escritos de la hermosa y hermoso movimiento de la Iglesia Adventista del séptimo día. Pero vamos a las pruebas bíblicas de un verdadero profeta, pero vamos a aplicárselas a Helena White. ¿Por qué no aplicárselas? Pues bueno, adelante, vamos juntos a hacerlo. Lo primero que hablamos hace un instante fue precisión profética. Si se la aplicamos a Helena White, le voy a solamente mencionar una de las tantas. En los años 1800, cuando ella todavía estaba viva, ella murió en el 1915, y escribió, la gente no tenía todavía la idea de que el azúcar y la grasa contribuían a enfermedades coronarias. Ella escribió eso, lo apuntó, y hoy la ciencia marca la grasa como la azúcar como las principales realidades de enfermedades cardíacas, coronarias o infartos, ataques, presión arterial, colesterol y todas esas cosas. 1800. Precisión. Otro de los detalles es que la dieta de granos y frutas, Helena White escribió muchísimo acerca de una dieta grande en integrales, frutas, nueces, verduras, la misma dieta que la Asociación Americana del Corazón ha recomendado en nuestros días y que muchos hoy día vamos adoptando para tener una mejor salud. Precisión. En uno de sus libros, específicamente el Ministerio de Curación, la página 251, ella escribió, el tabaco es un veneno lento, insidioso, pero de los más nocivos. 1800 tantos. Precisión. Número 2, vamos entonces ahora a la fidelidad bíblica aplicada a Helena White. En otro de sus libros, El conflicto de los siglos, la página 217, dice y escribió, en la actualidad, los hombres se han alejado mucho de sus doctrinas y preceptos y se hace muy necesario volver al gran principio protestante. ¿Cuál era ese principio protestante? El de la Biblia, únicamente la Biblia como la regla de fe y del deber. Ella no apuntó a ella, ni apuntó a ninguna otra estrategia. Ella dijo es la Biblia y solamente la Biblia. ¿Será que algunos de sus escritos hablan de la exactitud o de exaltar, debo decir, a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, el libro Obreros Evangélicos, la página 168 que comparto con ustedes, ella dejó lo siguiente, exaltad a Jesús. Los que enseñáis a las gentes, exaltadlo en la predicación, en el canto, en la oración. Ese fue su consejo y dejó escrito allí, exalten a Jesús. Y yo voy a aprovechar
porque esa profecía fue verdadera y es un consejo para beneficio de los que la creemos. Y hoy yo voy a aprovechar a exaltar el Cordero de Dios que vive por los siglos, nuestro Salvador Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesús, nuestro abogado. Tenemos abogado a Jesucristo el justo, bendito sea su nombre. Tremendo. Exaltó a Jesús. Dedicad, sigue diciendo la página 168, vuestras facultades a conducir las almas confusas, extraviadas y perdidas al Cordero de Dios. Muchísimas otras obras dejó ella escrita, para que ustedes tengan alguna idea. Deseado de todas las gentes, consejos para los padres, hogar cristiano. Pero hablando de exaltar a Jesús, el libro El deseado de todas las gentes es la historia hermosa cuando ella exalta la vida del Maestro y trae bendición profética, espiritual a la vida de los que leen este precioso libro. Yo quiero que cada uno de ustedes tenga uno. Número 4, guardad los mandamientos. Apliquemos eso a un verdadero profeta. ¿Por qué? Porque el don de profecía moderno cumple con la prueba de la exactitud. Guarda los mandamientos, promueve los mandamientos, cree en los mandamientos. Y no hay un solo libro de los que escribió Elena White que promueven una cosa totalmente contraria a lo que no sea la ley de Dios tal y cual es. Nunca va a encontrar allí un libro que diga que hay que guardar el domingo. Nunca va a encontrar allí ningún otro consejo fuera de la base bíblica, de la base ya establecida. Así que hay precisión profética, fidelidad a la Biblia, exalta a Jesús, guarda los mandamientos. Y aquí hay un punto interesante. Las pruebas físicas. Si usted lee la historia de Elena Harmon White, usted se va a dar cuenta la cantidad de características físicas que hay en la historia de esta noble mujer. Voy a traer simplemente el comentario de este doctor, que era un doctor incrédulo. Dijo: no puedo aceptar las visiones y los sueños de ninguna mujer. Los rechazó. Pero un día llegó a decir: esto es algo fuera de lo común. ¿Por qué? Porque un día él mismo, dice la historia, la examinó en medio de una visión y se dio cuenta y dijo: ella no está respirando. Ya hemos leído las evidencias. Hay una clave. Todas son importantes, todas son claves. Pero los frutos espirituales. Los frutos espirituales. Ella escribió un libro solamente dedicado a la educación, acerca del estilo pedagógico, los métodos de educación, consejos para maestros, consejos inclusive mensajes para jóvenes. Y allí estableció, por la gracia del Señor, realidades de bendición para el sistema educativo. Hablando de frutos espirituales, el sistema educativo protestante más grande del mundo es el sistema de educación adventista del séptimo día. Yo soy producto de esa linda institución, desde muy pequeñito, y todavía hoy continúo estudiando. Y no ha habido mayor privilegio que recibir la enseñanza que cubre lo físico, lo mental y sobre todo lo espiritual. Una filosofía integral que ocupa la realidad del hogar, la realidad de la iglesia y de la comunidad, la realidad del corazón espiritual, la realidad de la mente y la realidad de las manos, físico, mental
y espiritual, donde nos preparan para ser obreros y seguir bendiciendo a muchos. Dentro de los frutos espirituales, más de 13 millones de pacientes ambulatorios visitan más de los 785 hospitales, clínicas y hogares de ancianos, dispersarios, instalaciones para niños, aviones y brigadas médicas operadas en la iglesia. Nota bien, cada año. Ella habla de la obra médico-misionera, la bendición del avance de la realidad por la cual Dios dio el espíritu de la profecía, para que avanzara el mensaje de que Cristo viene a la tierra. Esa famosa historia de un hombre allá en África, que este hombre buscó la realidad y sin ningún tipo de conocimiento, un ángel, dice la historia, se le apareció. Y cuentan los detalles de la misma, que le dijo: ve y busca al Dios bueno. El Dios bueno es la gente del libro negro y de los libros rojos. Así que aquel indígena en el sur del África caminó y encontró muchísimas misiones. Encontró gente que estudiaba el libro negro, pero cuando preguntaba sobre los libros rojos y escritos de forma inspirada por Dios, la gente no le sabía qué decir. Hasta que llegó a una misión adventista del séptimo día. Allí el pastor misionero, un médico misionero evangelista, le recibió. Había caminado ya varios días, cuenta la historia, y sin preguntar lo invitó a estudiar la palabra del Señor. Y aquel libro era un libro negro, refiriéndose a la Biblia. Hoy lo tenemos de muchos colores y de muchos tamaños, pero el ángel le había dicho: busca el pueblo, la gente del libro negro con libros rojos. Y no había él terminado de dar el estudio bíblico cuando sacó una de las joyas del espíritu de profecía para compartir consejos con aquel hombre. La historia es increíble. Dice que aquel hombre fue evangelizado, no tan solo doctrinado, sino regresó a su aldea, y por la gracia del Señor en ese sector, hace muchísimos años atrás, muchos han recibido la bendición del libro negro y de los consejos del espíritu de la profecía. Hay muchísima lectura que hacer. Hay muchísimos consejos. Hay mucha bendición para tu vida y para la mía. Y yo le doy gracias al Todopoderoso, porque la palabra del Señor claramente nos dice a nosotros que el espíritu de la profecía es una gran bendición en este último tiempo. Yo te animo, te desafío en el nombre del Señor a darte cuenta de evidencias como estas, bíblicas, reales, fidedignas, y alabar a Dios, porque la iglesia adventista del séptimo día en tiempos finales goza, este movimiento goza de la bendición del espíritu de la profecía. Te quiero invitar a orar en esta hora y a darle gracias al Señor por tan hermoso estudio de su palabra. Y si está en la Biblia, evidentemente es para ti y también lo fue para mí. Oremos. Cariñoso Padre, te agradecemos por la bendición del estudio de tu palabra, porque el don de la profecía, qué regalo tan grande, lo has dejado para bendición de tus hijos en este último tiempo. Sé con cada uno de los que se han conectado y que sean ellos canales de bendición para otros donde quiera que ellos estén. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te guarde grandemente. Oíd, oíd lo que nos manda el Salvador. Marchad, marchad y proclamad mi amor, pues he aquí yo con vosotros estaré, los días todos hasta el fin os guardaré. Id por el mundo, id y predicad
Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Mirad, mirad la condición del pecador, que triste es, que llena de dolor, sin luz, sin paz, camina a la destrucción y no conoce el gran peligro en que está. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Salid, salid, embajadores del Señor, buscad, buscad al pobre pecador. Aprovechad el tiempo que el Señor os da, pues pronto el día de salud acabará. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor.